Imagina una noche sin luna, un cielo oscuro extendido sobre el mar, solo el murmullo del viento. Allí, una bandada de aves silenciosas emprende un vuelo constante y preciso rumbo al sur, cruzando miles de kilómetros de océanos y continentes bajo un manto negro. ¿Qué las guía cuando no hay estrellas visibles? ¿Cómo saben hacia dónde ir cuando todo lo que las rodea parece igual? Lo que vas a ver en este vídeo son escenas sorprendentes, aves trasladándose en la oscuridad, alineando sus trayectorias con precisión milimétrica y, al mismo tiempo, algo invisible, ancestral e inaudible que las orienta. No es el sol, no es la luna, no son las estrellas. Podría tratarse de fuerzas cuánticas que operan en sus ojos, una percepción de campos magnéticos. Durante los próximos minutos, descifraremos cómo algunas especies podrían literalmente ver el magnetismo terrestre gracias a procesos cuánticos microscópicos. Revelaremos experimentos que desafían la intuición, modelos matemáticos que parecen sacados de ciencia ficción y un misterio biológico que aún no está completamente resuelto. Pero antes, establezcamos estas preguntas. ¿Es posible que la naturaleza haya descubierto tecnologías cuánticas mucho antes que nosotros? ¿Pueden los electrones en los ojos de un ave servir como brújula cuántica? Y si esto es cierto, ¿qué implicaciones tiene para la biología, la física y la conservación de especies migratorias? Ahora sí, entremos en materia. Cada año, millones de aves emprenden migraciones épicas, desde Europa a África, desde América del Norte a Sudamérica. Algunas rutas atraviesan desiertos interminables, océanos sin nada que comparar visualmente, regiones donde los puntos de referencia son escasos. Aún así, muchas especies regresan con una precisión asombrosa a la misma zona de cría o invernada. Durante décadas, los científicos han estudiado cómo lo hacen. Hipótesis clásicas han hablado de orientación visual, como estrellas, sol, puntos terrestres, uso de olores, seguimiento de corrientes de viento o incluso detección de infrasonido. Pero en muchos casos, esos mecanismos no explican cómo algunas aves se orientan incluso en condiciones de poca visibilidad, cielo cubierto o durante migraciones nocturnas. Eso sugiere que algo más profundo está ocurriendo. Un sentido invisible que actúa como brújula interna. Y la hipótesis más intrigante es que algunas aves podrían detectar el campo magnético de la Tierra usando mecanismos cuánticos en sus ojos. La idea central es esta: dentro del ojo de ciertas aves existe una proteína sensible a la luz llamada criptocromo. Cuando esta proteína absorbe luz, especialmente luz azul, sufre una reacción química que genera un par de radicales, es decir, dos moléculas con electrones no apareados. Estos dos electrones están cuánticamente entrelazados o correlacionados, lo que hace que su comportamiento cuántico, el llamado spin cuántico, pueda verse influido por campos magnéticos muy débiles. Según la hipótesis del par radical, el campo magnético terrestre altera ligeramente la proporción entre los estados cuánticos, singlete o triplete, de ese par de radicales. Esa diferencia química se traduce en una señal bioquímica que puede impactar la producción de moléculas mensajeras o provocar cambios en la cadena de reacciones dentro de la retina. En última instancia, el ave percibe esa señal como una orientación, integrándola con su visión normal. Este modelo explica por qué la orientación magnética de aves es dependiente de la luz, y no funciona en oscuridad total, un requisito que, de hecho, coincide con observaciones experimentales. Además, un estudio central publicado en PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, en 2016 utilizó simulaciones cuánticas aplicadas a modelos realistas de criptocromo, y concluyó que cuando la coherencia cuántica del par radical dura más de unos pocos microsegundos, se produce un pico de sensibilidad que permite orientar con menos de 5 grados de error. Esto es, justamente, lo suficiente para coincidir con la precisión observada en aves migratorias. Esta es la razón por la que muchos consideran que el criptocromo radical PER es la explicación más prometedora para cómo las aves detectan el magnetismo. En estudios con mirlos europeos y otras aves migratorias, se ha comprobado que la orientación magnética se altera si se aplica un campo de radiofrecuencia en frecuencias específicas. Esa interferencia no afecta a un sistema basado en imanes, como la magnetita, pero sí impacta el modelo de par radical,
lo que hace que las aves se desorienten. En condiciones de luz roja, fuera del rango de luz azul, muchas aves no pueden usar su brújula magnética. Esto concuerda con que la criptocromo necesita luz azul para excitarse e iniciar el proceso. Comparaciones genéticas recientes han sugerido que la proteína criptocromo 4, o CRY4, ha evolucionado de modo más pronunciado en especies migratorias que en aves no migratorias, como pollos o palomas, lo que sugiere una adaptación específica en esta proteína para la magnetorrecepción. En un experimento clave, científicos reprodujeron la proteína CRY4 de un petirrojo migratorio en bacterias y mostraron que esa proteína aislada respondía a campos magnéticos débiles aplicados en laboratorio, lo que aporta evidencia directa de que CRY4 tiene sensibilidad magnética intrínseca. También se han observado periodos de inquietud migratoria en aves cautivas, donde aún sin escaparse, las aves se orientan consistentemente en la dirección en la que migrarían, correlacionando su orientación con campos magnéticos. Esa orientación puede modificarse si se altera el campo magnético experimentalmente. Una curiosidad fascinante. Algunas aves migran de noche, cuando no hay sol visible ni puntos de referencia. Aún así, demuestran una orientación sorprendente. En muchos casos, la brújula cuántica podría ser especialmente útil en esas condiciones. Aunque la hipótesis cuántica es muy prometedora, no está exenta de desafíos y críticas. Algunos estudios han postulado que pueden existir receptores de magnetita en la parte superior del pico de ciertas aves, que podrían detectar la intensidad del campo magnético. Más que la dirección, estos receptores estarían conectados al nervio trigémino y podrían complementar el sistema visual cuántico. El desafío más fuerte para la hipótesis cuántica es la fragilidad de la coherencia cuántica en un entorno biológico cálido, húmedo y ruidoso. Las interacciones térmicas y el desorden molecular podrían colapsar los estados cuánticos demasiado rápido. ¿Cómo la naturaleza podría proteger estos estados? Es una cuestión abierta. Otra dificultad es que algunas simulaciones sugieren que la duración de coherencia requerida es muy alta, comparada con tiempos típicos en entornos biológicos. Algunos modelos proponen que el efecto cuántico pueda ampliarse mediante efectos como el efecto seno cuántico para ralentizar la decoherencia. También hay discrepancias entre especies. No todas las aves migratorias muestran los mismos comportamientos o sensibilidades magnéticas, lo cual sugiere que podría haber mecanismos múltiples, o que la hipótesis cuántica tenga límites según especies. Finalmente, aún no se ha observado directamente, en vivo, la señal química transformada de los radicales dentro del ojo de un ave migratoria viva mientras se orienta. Por lo tanto, esa conexión entre la reacción molecular y la respuesta neuronal sigue siendo una zona de investigación activa. ¿Qué conclusiones podemos extraer hoy? La hipótesis del par radical con criptocromo es la propuesta más sólida para explicar cómo algunas aves podrían, de alguna manera, ver el magnetismo terrestre mediante reacciones químicas cuánticamente sensibles. Esa hipótesis está respaldada por evidencia experimental, como la interferencia con campos de radiofrecuencia o la dependencia de la luz azul, y también por modelos teóricos que muestran que la sensibilidad cuántica puede alcanzar la precisión requerida. Sin embargo, la hipótesis no está completamente confirmada. Sigue existiendo una brecha entre la teoría y la observación directa en aves vivas. La naturaleza de la coherencia cuántica en un entorno biológico, la conexión molecular neuronal y las variaciones entre especies son retos que deben resolverse. Es posible que la magnetorrecepción no dependa de un único mecanismo universal, sino de una combinación de sistemas. El sistema visual cuántico podría estar complementado por sensores de magnetita, señales neurológicas múltiples o mecanismos aún no descubiertos. Pero el hecho de que la naturaleza haya podido optimizar mecanismos cuánticos, quizá usando efectos como la protección contra decoherencia o el efecto seno cuántico, es una lección poderosa. Los seres vivos podrían aprovechar principios de la física cuántica para funciones biológicas concretas, lo que abre una frontera tremenda entre la biología y la física.
En cuanto a implicaciones prácticas, comprender estos mecanismos puede ayudarnos a prever cómo los campos electromagnéticos artificiales, como antenas, dispositivos o la contaminación electromagnética, podrían perturbar las rutas migratorias sensibles. Con más conocimiento, podríamos diseñar medidas de prevención para evitar interferir en el navegador interno cuántico. No tenemos aún una prueba definitiva de que las aves vean el magnetismo con sus ojos cuánticos, pero estamos más cerca que nunca de descifrar ese misterio. La hipótesis cuántica, con toda su audacia, es hoy la candidata más convincente al sexto sentido que guía la migración. Y ahora, si te ha gustado este video, dar un like no cuesta nada y recibirás más a cambio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos descubrimientos.